Una de las preguntas que recibo más frecuentemente es si es necesario aprender estadística para hacer data science. Y en el caso de que lo sea, ¿qué es exactamente lo que tenemos que saber de estadística? Bueno, pues en este vídeo vamos a responder a esta pregunta y te voy a decir exactamente cuáles son las cosas de estadística que necesitas aprender para hacer data science. Y lo que yo voy a ir haciendo es ir punto por punto diciéndote exactamente qué es lo que sí es importante y sobre todo por qué es importante y para qué cosas concretas lo utilizamos en data science. Bueno, pues tengo aquí mi chuleta para que no se me olvide nada de lo que te quiero comentar. Y entonces la primera pregunta con la que abríamos el vídeo es si es estadística necesario para hacer data science. Y la respuesta ya te había anticipado que sí lo es. De hecho, es una de las 6 competencias clave que te van a pedir en la mayoría de los puestos de data science. Y sé esto porque recientemente he hecho un estudio analizando más de 2000 ofertas de data science en LinkedIn en España y los resultados pues son súper claros. Lo que sale es que se puede optar a más del 70% de las ofertas actuales de data science únicamente dominando 6 competencias, de las cuales una de ellas es la estadística. Luego hay otras 5, pero bueno, no voy a entrar mucho en este vídeo porque tengo un webinar específicamente destinado para esto, que si quieres verlo, y ahí entramos a detallar cuáles son las 5 y entramos a detallar todos los resultados de ese análisis, que es súper interesante. Pues si quieres verlo a ese webinar, puedes venir a esta dirección que estás viendo ahora mismo aquí en pantalla, datascienceforbusiness.com/pdsm-webinar-opt-in. De todas maneras lo dejaré también pues abajo en la descripción o en los comentarios. Y lo dicho, si quieres conocer cuáles son esas 6 competencias clave y en qué porcentaje de ofertas de empleo te piden cada una de ellas, lo cual es información súper interesante de cara a formarte prioritariamente en aquellas cosas que son las que te van a pedir, las que el mercado está solicitando, pues apúntate al webinar y ahí lo explicamos claramente. Pero digamos, la respuesta es, una de esas 6 competencias es la estadística, por lo tanto sí es importante. Entonces, la siguiente pregunta es, vale, y si es importante, ¿qué cosas necesitamos saber exactamente de estadística? ¿Necesito hacerme toda la carrera de estadística o resulta que a lo mejor para data science específicamente se utilizan ciertas cosas y son esas cosas las que yo tengo que aprender? Bueno, pues realmente la respuesta es más lo segundo. Para data science utilizamos ciertas cosas de estadística, pero que al final no es estadística muy avanzada, es estadística sobre todo básica. Yo lo agrupo en 3 grandes grupos. Por un lado estaría lo concerniente a estadística descriptiva, por otro lado lo concerniente a estadística inferencial y luego por otro lado sí que alguna cosa de estadística más avanzada, de conceptos avanzados, pero vas a ver que son 4 o 5 cosas seleccionadas de manera muy concreta. Y básicamente eso es lo que necesitamos saber, sobre todo a la hora de poder realizar análisis y sobre todo lo más importante, desde mi experiencia, es a la hora de interpretar esos análisis. La estadística o saber de estadística nos ayuda mucho para hacer interpretaciones correctas de nuestros análisis. Entonces, bueno, vamos a ir pasando una por una. Aquí debajo de cada una de estas cajitas, pues yo tengo uno de esos temas que son los que deberías aprender de estadística para hacer data science, y vamos a ir uno a uno desvelándolos y comentándolos muy brevemente. Al final esto se trata de que sea un mapa, no podemos hacer aquí un curso completo de estadística ahora, pero sobre todo sí que decirte qué son cuáles son aquellas cosas que son las que deberías aprender, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues que te sirva como mapa, que te sirva como guía. Entonces, como te decía, lo primero es este apartado de la estadística descriptiva. ¿Qué es la estadística descriptiva? Bueno, pues son un conjunto de técnicas que nos permiten analizar los datos, sobre todo para empezar a entenderlos y para poder resumirlos, ¿no? Resumir toda la información que estamos analizando, pues a lo mejor en una única métrica, en un único indicador, y empezar a hacernos una idea de qué es lo que estamos analizando y empezar a tener las primeras conclusiones. Pero a diferencia de la estadística inferencial, que la veremos después, la estadística descriptiva no nos permite garantizar que ese dato que hemos obtenido sea el dato válido y real en toda la población, sino que simplemente si nosotros hacemos, por ejemplo, una media, que es una de estas técnicas, lo que nos permite garantizar es que esa es la media de la muestra que tenemos. Si nosotros quisiéramos garantizar que esa es la media de toda la población, entonces necesitaríamos acudir a la estadística inferencial y a la serie de cosas que te voy a explicar en el próximo grupo. Pero de momento, estadística descriptiva, ¿qué cosas necesitamos? Bueno, pues lo primero, conocer lo que se llama las escalas de medida. Básicamente 4 escalas de medida. Cada variable de las que estemos analizando cuando hagamos data science podemos asignarla a una de estas 4 escalas de medida, y esto es muy importante porque el resto de técnicas que vamos a poder aplicar para analizar cada una de esas variables depende directamente de cuál es su escala de medida. Por ejemplo, si estamos trabajando con una variable que es de una escala categórica, nosotros podemos utilizar técnicas como la moda, que es simplemente el valor que más se repite dentro de esa variable, o podemos utilizar gráficos como un gráfico de barras.
Pero esas no son las métricas y los gráficos que podemos utilizar si estamos analizando una variable que sea de otra escala, por ejemplo, de una escala continua. Si estamos analizando una variable que es de una escala continua, deberemos utilizar técnicas de centralización como la media, por ejemplo, o la mediana, y deberemos utilizar gráficos como el histograma. Por tanto, lo primero es entender cuáles son estas 4 escalas de medida, cómo funciona cada una de ellas y saber identificar dentro de nuestros datos cuál es de cada una de estas 4 escalas de medida. Porque, como te digo, el conjunto de técnicas y de gráficos que vas a poder aplicar después depende directamente de cuál sea esa escala de medida. A partir de ahí, pues tenemos una serie de técnicas y gráficos para analizar variables categóricas, ¿no? Pues, por ejemplo, los más comunes, el análisis de frecuencias, es decir, cuántas veces se repite cada valor de esa variable. La moda, que es el valor más repetido de esa variable. A nivel de gráficos, pues los gráficos de barras, los gráficos de sectores. Todo esto son las técnicas que tienes que aprender a utilizar para poder analizar variables que sean del tipo categórico. Si son variables del tipo continuo, bueno, pues lo mismo, pero con otras técnicas y otros gráficos. Por ejemplo, para variables continuas, nosotros utilizaremos la media, utilizaremos la mediana, utilizaremos la desviación típica, utilizaremos la varianza. A nivel, por ejemplo, de gráficos, utilizaremos el histograma, como te decía anteriormente. Entonces, bueno, pues son otro conjunto de técnicas distintas. Y luego, por último, dentro de esta parte de estadística descriptiva, también es muy importante, sobre todo en entornos empresariales, el análisis de la correlación. Entender qué es la correlación y, sobre todo, saber diferenciar entre correlación y causalidad. Que este es uno de los grandes errores que se produce en la empresa, ¿no? El pensar que porque 2 variables están correlacionadas, una es el motivo que causa la otra. Por ejemplo, si nosotros bajamos los precios y suben las ventas, existe una correlación. Ahora, ¿ese incremento de las ventas se ha producido necesariamente por la variable por la bajada de los precios? En la mayoría de los casos, ya te digo que en las empresas se va a interpretar como que sí, pero eso no es así necesariamente. Nosotros no podemos decir directamente a partir de la correlación que ese haya sido el motivo. A lo mejor resulta que tú sí que has bajado los precios, pero a lo mejor resulta que la competencia se ha quedado sin stock en las tiendas y ese incremento de tus ventas realmente ha venido causado por la falta de mercancía de la competencia, no necesariamente porque tú hayas bajado los precios. Si tú estableces como que eso es la causa y esa es la conclusión que tú sacas, a lo mejor dentro de 3 meses quieres volver a tener un pico de ventas, resulta que haces la misma bajada de precios que habías hecho ahora y no se produce el efecto sobre las ventas. ¿Por qué? Porque aunque haya habido una correlación entre bajada de precio e incremento de ventas, no era la causa realmente del incremento de ventas la bajada del precio, sino que podían ser causas alternativas, como el ejemplo que te estoy poniendo de la competencia, ¿no? Bueno, entonces, y al final, ¿para qué utilizamos todo este tipo de técnicas que vienen de la estadística descriptiva en Data Science? Yo creo que esto es lo más importante, porque al final no únicamente necesitas saber que esto es lo que tienes que aprender, sino también por qué tienes que aprenderlo o para qué te va a resultar de utilidad aprenderlo, ¿no? Bueno, pues en Data Science utilizamos estas técnicas, por ejemplo, para hacer la calidad de los datos. Esto siempre es la primera fase en un proyecto, es analizar cómo de fiables son los datos con los que vamos a trabajar. Y básicamente la gran mayoría de análisis de calidad de datos se basan en estadística descriptiva, se basan en estas cosas que hemos estado revisando. Por ejemplo, también para hacer la corrección de los errores, es decir, una vez que yo detecto que esos datos están mal, ¿cómo los corrijo? Hacer, por ejemplo, imputación de missings, utilizando la media, utilizando la moda, bueno, pues un montón de cosas, ¿no?, que no nos da tiempo a ver aquí ahora, pero que también se utilizan para esto. Para hacer el análisis exploratorio de los datos, es decir, para empezar a entender, a resumir los datos, a entender cuál es su medida de centralización, cuál es su grado de dispersión, empezar a hacernos una idea de los datos con los que estamos trabajando, pues también se hacen exactamente con estas técnicas que te acabo de comentar. Para hacer la creación de nuevas variables y utilizarlas, por ejemplo, en modelos de Machine Learning, para hacer la preselección de variables. A la hora de hacer un modelo de Machine Learning, muchas veces si tienes muchas variables candidatas para poder utilizar en ese modelo, pues no las utilizas todas, sino que haces una preselección, ¿no? Hay diferentes técnicas para hacer la preselección, pero una de ellas es precisamente la correlación que acabamos de comentar, ¿no? Si hay variables que ya directamente no están correlacionadas con la variable que tú quieres predecir, pues a veces se decide dejar esas variables fuera y no utilizarlas porque no van a resultar predictoras, ¿no? Entonces, bueno, esto para que te hagas una idea con respecto a lo que tiene que ver con la estadística descriptiva, que es realmente la más sencilla. Luego pasaremos al siguiente grupo, que es lo que tienes que saber de estadística inferencial. Primero ya te había explicado que estadística inferencial lo que significa es que nos vamos a coger los resultados que obtenemos con la descriptiva y vamos a someterlos a cierto tipo de pruebas, a cierto tipo de contrastes, para ver si ese dato puede ser realmente un dato válido, o si por el contrario es un dato que simplemente depende de la muestra que a nosotros nos ha tocado y que si nosotros cogiéramos otra muestra distinta nos podría salir otro dato distinto.
Te voy a poner un ejemplo. Si nosotros quisiéramos hacer la estimación de cuál pueden ser los ingresos medios de los españoles, y nosotros no podemos analizar toda la población española, sino que únicamente analizamos una media, imagínate que esa media nos sale de 19.000 euros. Bueno, eso sería estadística descriptiva. La estadística inferencial sería, estos 19.000 euros que me han salido en mi muestra, ¿yo puedo decir que es representativo de lo que es realmente el salario medio de toda la población española o no? Ese tipo de preguntas son las que nos permiten responder la estadística inferencial. Y por lo tanto, sobre todo, es útil para saber que estamos tomando conclusiones que son conclusiones válidas desde un punto de vista estadístico, porque directamente si ese dato no es válido desde un punto de vista estadístico, cualquier conclusión que tomemos a partir de él, pues nos puede llevar incluso a errores más graves que no tomar ese dato a la hora de realizar nuestras decisiones, ¿no? A la hora de tomar nuestras decisiones. Entonces, ¿qué cosas deberíamos saber sobre estadística inferencial? Bueno, lo primero son las distribuciones. Una distribución lo que significa es, al final una variable puede tomar diferentes valores, cómo de frecuente o cómo de probable es que aparezca cada uno de esos valores dentro de la variable. ¿Y esto por qué nos puede resultar de utilidad? Pues esto lo utilizamos sobre todo porque muchas veces hay ciertos casos de uso que sabemos que siguen distribuciones conocidas. Por ejemplo, en entornos de negocio, en todo lo que tiene que ver con la gestión de colas, que puede ser, por ejemplo, pues intentar calcular cuántos clientes van a entrar en nuestra tienda en franjas de cada 15 minutos, o intentar calcular cuántas llamadas va a recibir nuestro call center, también en franjas de lo que sea, ¿no? De 5 minutos, de 10 minutos, de lo que nos resulte de interés para el negocio. Bueno, pues se sabe que ese tipo de eventos de negocio siguen una distribución conocida, que es la distribución de Poisson. Por lo tanto, si nosotros sabemos cuáles son las características estadísticas de ese tipo de distribución, es como si nosotros tuviéramos un mapa. Un mapa a la hora de intentar predecir cuántas llamadas nos van a entrar en nuestro call center. De tal manera que, utilizando esa distribución, vamos a decir, oye, ¿cuál es la probabilidad de que a esta hora, un martes a las 3 de la tarde, yo vaya a recibir, o el call center vaya a recibir 10 llamadas, cuál es la probabilidad de que vaya a recibir 30 llamadas o cuál es la probabilidad de que vaya a recibir 50 llamadas? Y teniendo esa información a priori, teniendo ese mapa, yo puedo utilizar eso para tomar decisiones de, por ejemplo, el número de agentes que tengo que asignar en cada una de las horas, ¿no? Y por lo tanto es una decisión importante de negocio, porque si asigno pocos agentes no voy a atender bien a los clientes que llamen, y si asigno muchos agentes voy a estar incurriendo en costes que no serían necesarios. Bueno, pues conocer las distribuciones nos sirve a los data scientists para casos de negocio, por ejemplo, para temas como estos. Luego está un tipo concreto de distribución, que es la distribución normal. Esta es la más importante de todas. ¿Por qué? Básicamente porque es la distribución que es más frecuente en un montón de eventos empresariales, incluso también en cosas del día a día, y sobre todo también por una cosa que está relacionada con el siguiente punto, que es el teorema del límite central. ¿Qué es el teorema del límite central? Explicado en simplemente unos segundos, porque necesitaríamos varias lecciones para explicarlo bien, ¿no? Pero en unos segundos. Este teorema es un poco la base de toda la estadística inferencial, porque al final lo que nos dice es que da igual cuál sea la distribución real de una variable en la población, por ejemplo, si se distribuye con esa Poisson que decíamos antes, o si se distribuye según otra distribución que se llama la t-student, o si se distribuye con una distribución que para nosotros es desconocida, porque no sabemos cuál es la distribución real en esa población. Lo que nos dice el teorema del límite central es que da igual cuál sea esa distribución de la población, si nosotros estamos tomando una muestra, al final se demuestra que si tomáramos infinitas muestras, es decir, si repitiéramos esa muestra infinitas veces, la media que nos sale en cada una de esas muestras se distribuiría a su vez según una nueva distribución normal. Vamos a repetirlo porque sé que es un poco lioso al principio, ¿no? Básicamente, si nosotros tenemos una población de la cual tenemos una muestra y nosotros hacemos, por ejemplo, calculamos una media sobre esa población, el número de llamadas que va a recibir el call center, ¿no? Y resulta que de media nos sale que va a recibir 13 llamadas. Si nosotros repetimos esa muestra infinitas veces, lo que nos dice este teorema es que esa media de llamadas, que una vez nos puede salir 13, otra vez nos puede salir 15, otra vez nos puede salir 11, otra vez nos puede salir 16, pero si hacemos la distribución de esa media, va a seguir una distribución normal y por lo tanto una distribución perfectamente conocida. Eso es lo que nos permite poder aplicar las características de la distribución normal a cualquier cosa que estemos analizando
sin conocer cuál es realmente la distribución de esa variable en la población. Es decir, es como una especie de truco, es como una especie de comodín que al final nos garantiza que estadísticamente podemos utilizar la distribución normal para analizar prácticamente cualquier cosa. Y como la distribución normal es una distribución muy conocida, pues nosotros tenemos ese mapa y podemos hacer ese cálculo de escenarios que te comentaba en los ejemplos anteriores. Bueno, muy relacionado con esto está el tema del margen de error y el nivel de confianza. ¿Por qué? Porque nosotros cuando trabajamos con estadística siempre estamos trabajando con probabilidades. Por lo tanto, cuando yo antes decía que a partir de nuestro análisis el salario medio de los españoles es de 19.000 euros, realmente cuando yo eso me lo lleve a la población, yo no puedo decir, oye, la media de los españoles es de 19.000 euros, porque no la conozco. Lo que puedo decir es, en base a las reglas de la estadística y adoptando un nivel de confianza, que normalmente se suele coger o el 95% o el 99%, lo que puedo decir es, al 95% de confianza, el salario medio de la población española va a estar comprendido entre 19.000 menos un error y 19.000 más un error. Pongamos que ese error, por hacer los cálculos rápidos, fuera de 1.000 euros. Pues yo podría decir entonces, oye, a partir del análisis de mi muestra, que me ha salido que la media es 19.000 euros, yo puedo decir, utilizando la estadística, estando seguro a un 95%, que en la población esa media va a estar entre 18.000 y 20.000 euros. Es decir, trabajamos siempre con franjas, con lo que llamamos los intervalos de confianza. Ahora bien, si yo cambiara ese nivel de confianza y yo quisiera estar más confiado y yo quisiera decir, oye, yo no te garantizo al 95%, sino que te lo garantizo al 99%. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pues que ese margen de error, que antes era de 1.000 euros, se va a incrementar, porque yo voy a estar más seguro, porque voy a dar una franja más amplia. Entonces, imagínate que ahora ese margen de error para este nivel de confianza fuera de 2.000 euros. Pues lo que yo podría decir es, yo te garantizo al 99% de confianza que la media de ingresos en la población española va a estar entre 17.000 y 21.000 euros. Es decir, el margen de error es más amplio, pero por tanto también yo estoy más seguro de que va a caer justo en esa franja. Por lo tanto, el nivel de confianza también es mayor. Entonces, bueno, estos son unos conceptos que también tienes que conocer y dominar para poder elegir qué nivel de confianza es el que quieres trabajar cuando estás trabajando con clientes o estás haciendo, por ejemplo, un proceso de producción. Imagínate que lo utilizas para hacer la calidad del producto, ¿no? Oye, pues yo te estoy garantizando este producto a un 95% de confianza, a un 99% de confianza, y eso lo que me da es el margen de error con el cual yo me voy a estar moviendo. Luego hay otros conceptos que son el alfa y el p-valor, que están relacionados con esto. Si has hecho algo de estadística, a lo mejor lo has utilizado, aunque no sepas interpretarlo. Y el motivo es que muchas veces los paquetes informáticos lo que te dicen es todo esto que yo te acabo de contar de el margen, el nivel de confianza y demás, en los paquetes informáticos te lo meten dentro de una cosa que se llama el alfa y el p-valor. De tal manera que si, por ejemplo, tú estás trabajando un nivel de confianza del 95%, el alfa siempre es 1 menos el nivel de confianza. Es decir, si el nivel de confianza es 95%, el alfa va a ser un 5%. Y el software entonces lo que te va a devolver es el p-valor. Si ese p-valor está por debajo del alfa, entonces tú puedes decir que esa conclusión es significativa. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo un contraste y hubiéramos utilizado este caso que te estoy poniendo de si 19.000 euros puede ser realmente la media de la población española o no, hacemos un contraste y el software nos devuelve un alfa de 0,02, que es menor a 0,05, que sería el alfa para el 5%, entonces yo sí que puedo decir que estoy seguro de que ese dato es estadísticamente significativo. Por lo tanto, esto lo que nos sirve el alfa y el p-valor es para saber interpretar la salida que nos da el software, ¿no? Utilizar el software puede hacerlo prácticamente cualquiera, lo importante es saber interpretar de manera correcta esa salida. Si yo al final obtengo una media, pero esa media no es estadísticamente representativa, esa media no me está sirviendo para nada, porque la estadística no me está garantizando que esa media es buena. Sin embargo, si yo sé aplicar todo esto y sé interpretarlo, yo sí que puedo decir, estando muy confiado, oye, yo el 95% de confianza o el 99% a lo que esté eligiendo, te puedo decir que efectivamente, según lo que el análisis que yo he hecho con R, con Python, con lo que utilices, con SAS, da igual, en base al p-valor que me ha devuelto el software, te puedo decir que el 95% de confianza este dato es correcto, o el 99% de confianza este dato es correcto. Y luego estaría el tema del contraste de hipótesis, ¿no? Que es coger un poco todo esto que acabamos de comentar y aplicarlo a diferentes escenarios. Por ejemplo, al escenario de intentar predecir un dato en la población, que es lo que te acabo de decir, o al escenario de hacer comparaciones de medias entre distintos grupos,
nos podría salir, por ejemplo, que si ese análisis sobre los ingresos de los españoles lo dividimos por hombres y por mujeres, imagínate que saliera que el salario medio en hombres es de 21.000 euros y el salario medio en mujeres es de 18.000 euros. ¿Podemos decir estadísticamente que existen diferencias en el salario de hombres y mujeres a partir de este resultado que nos ha salido? ¿O esos 3.000 euros de diferencia no son estadísticamente significativos y pueden estar debidos al margen de error que nosotros estamos utilizando en la muestra que estamos utilizando? Entonces, eso es lo que se llama el contraste de hipótesis. Y, de nuevo, nos sirve sobre todo para poder decir, oye, la estadística me dice que este resultado que yo estoy obteniendo, imagínate que estás comparando, por ejemplo, nivel de propensión a compra entre diferentes segmentos de consumidores de una empresa y te sale que efectivamente la media de la propensión a compra es distinta, pero lo que quieres saber es si eso efectivamente es un dato real y por lo tanto puedes utilizar desde el punto de vista de marketing acciones distintas sobre cada uno de esos segmentos o si al final no, si al final resulta que eso puede ser simplemente un efecto de la muestra que estás utilizando. Entonces, bueno, eso es lo que nos permite resolver el contraste de hipótesis. De nuevo, ¿para qué utilizamos todo esto en Data Science? Bueno, pues algunos ejemplos, no hay muchos más, pero simplemente para que te hagas una idea. Por ejemplo, lo de resolver ciertos casos de uso en concreto, como lo que te ponía de gestión de colas. Sabemos que la gestión de colas sigue este tipo de distribuciones de Poisson, por lo tanto, podemos, si nos vamos a enfrentar a un caso en el que tenemos que dimensionar un call center, podemos utilizar el conocimiento que tenemos sobre la distribución de Poisson para calcular las probabilidades de recibir X número de llamadas en cierto periodo de tiempo y, por lo tanto, hacer una dimensión de ese call center basada en la estadística y no basada en el acierto y error, ¿no? O en el ensayo y error. ¿Para qué más cosas? Para estimar datos poblacionales a partir de las muestras. Pues el ejemplo que te he puesto de estimar el ingreso medio de toda la población, ¿no? Para definir distintos escenarios de riesgos. Al final, como lo que estamos haciendo es trabajar con esos niveles de confianza, la estadística nos permite eso me lo puedo llevar a tomar decisiones de negocio. Por ejemplo, lo que te decía antes de las políticas de calidad en los productos, ¿no? Cuando uno analiza potenciales errores que pueden existir en los productos que fabrica, uno no puede analizar uno por uno todos los productos que ha fabricado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se coge una muestra, analiza cuántos errores ha habido dentro de esa muestra que se ha cogido y con un nivel de confianza, por ejemplo, podríamos trabajar al 99% de confianza. Yo sé que al 99% de confianza, de cada tirada de X número de productos que fabrique, me van a salir defectuosos 3, por ejemplo. Pues eso es información que yo puedo utilizar de cara a definir la garantía que yo voy a dar al mercado. Si yo doy una garantía que está pensada para soportar únicamente un producto defectuoso por cada 1000 y la realidad del mercado es que me están saliendo 3 productos defectuosos de cada 1000, esa garantía va a ser insuficiente y los clientes se me van a cabrear. Por otro lado, si yo estoy garantizando 10 productos de cada 1000, pero resulta que los productos defectuosos son 3 de cada 1000, entonces me estoy pasando con mi garantía, ¿no? Y seguramente estaré teniendo un coste de oportunidad. Bueno, pues para hacer ese tipo de definición de escenarios, nos resulta también muy útil la estadística inferencial. Para evaluar la significatividad de variables predictoras. Como te decía, cuando tú desarrollas un modelo de Machine Learning, utilizando cierto tipo de técnicas más clásicas, como por ejemplo las regresiones, el software normalmente te va a devolver un p-valor y ese p-valor lo que nos sirve es para determinar si esa variable es predictiva o no es predictiva. Si el p-valor de esa variable está por debajo de 0,05, significa que esa variable sí es predictiva y si es superior a 0,05 significa que esa variable no es predictiva. De tal manera que a lo mejor tenemos 500 variables inicialmente y al final de esas 500 acaban resultando predictivas 30. Bueno, a nivel operativo podemos simplemente utilizar el p-valor y hacer esta regla que te estoy diciendo, ¿no? Trabajando en el 95% de confianza, tendríamos que coger las variables que tuvieran un p-valor por debajo de 0,05. Si trabajáramos en 99% de confianza, tendríamos que coger las variables que están por debajo de 0,01. Bueno, eso es como una cosa muy operativa. Lo importante, de nuevo, es saber por qué podemos hacer eso y de dónde viene eso, ¿no? Y eso se explica en todo lo que te he estado comentando de la estadística inferencial. Otra utilidad muy frecuente también en las empresas, los test A/B.
Esto es súper frecuente. Imagínate que estás trabajando, por ejemplo, en un departamento de marketing y tenéis una web que está convirtiendo al 10% y tenéis una web alternativa que acaban de diseñar los diseñadores gráficos, mucho más bonita, pero que no sabemos si va a convertir o no. Imagínate que pones esas dos webs de manera aleatoria, de tal forma que al 50% de los nuevos visitantes de la web les aparezca la web de tipo A y al 50% de los otros les aparezca la web de tipo B, y resulta que donde antes la web antigua te convertía a un 10%, la nueva te convierte a un 11%. Esa diferencia entre un 10% y un 11% es estadísticamente significativa. Podríamos concluir, según la estadística, que efectivamente debemos cambiar ya la web tipo A y pasar a poner siempre la web tipo B, porque en base a los datos y a las reglas de la estadística podemos concluir a un nivel de confianza de un 99% que efectivamente la web de tipo B convierte más. Bueno, pues eso es lo que se llama los test A/B y se utilizan en la empresa, específicamente en marketing, prácticamente para todo. Para cualquier punto de contacto que tú tengas con un cliente, puedes tener diferentes opciones. Yo puedo lanzar diferentes campañas publicitarias, las campañas pueden tener diferente creatividad, pueden llevar al cliente a diferentes páginas, puedo lanzar diferentes emails, y al final todo eso está en un continuo experimento, por decirlo así, para ver qué funciona mejor e ir cada vez consiguiendo tasas de éxito mayores en las campañas comerciales, pero sometido siempre a las reglas de la estadística y a comprobar que estadísticamente, cuando yo digo que una cosa funciona mejor que la otra, puedo asegurarlo de manera robusta. Bueno, entonces, más o menos eso en cuanto a la estadística inferencial, también para que te hagas una idea, ¿no? Y luego estaría la última parte, que es la de los conceptos avanzados, que aquí realmente son 4 o 5 cosas. Te he seleccionado 5, que son, bueno, pues eso, conceptos ya más avanzados, pero que realmente, entendiendo cada uno de estos conceptos de manera individual, ya nos va a servir. No tenemos que entender toda la estadística que hay por detrás de cada uno de estos conceptos para aplicar específicamente en Data Science, ¿eh? Siempre estamos en ese contexto. Entonces, por ejemplo, no voy a entrar en describir los conceptos, son más complejos, requeriría más tiempo, pero la normalidad, que las variables se distribuyan normalmente. Bueno, pues tenemos que entender lo que es, tenemos que saber medirlo, y tenemos que incluso saber transformar variables para hacerlas más normales. ¿Por qué? Porque hay muchos modelos, sobre todo los que vienen más del ámbito de la estadística clásica, que te piden que las variables sean normales. Es uno de los supuestos de los modelos. Por lo tanto, cuanto más cerca estés de cumplir esos supuestos, mejor a priori va a funcionar ese modelo cuando tú hagas el modelo predictivo. Otro, la homocedasticidad de las varianzas, que es una palabra que asusta un poco, ¿no? Pero que, de nuevo, es otra cosa que hay que chequear en los datos. Si nosotros tenemos variables que no cumplen esta homocedasticidad significa como igualdad, es decir, que la variable target se distribuya igualmente a lo largo del recorrido de toda la variable que le intenta predecir. Como te digo, es una cosa técnica, no vamos a entrar, pero de nuevo, lo necesitamos porque al chequear esto nosotros vamos a estar convencidos de que nuestro modelo va a funcionar bien en cualquier rango de esa variable que sea la que nosotros estamos utilizando para predecir. Por ponerte un ejemplo, imagínate que estás intentando predecir el salario a partir de la edad. Tener lo contrario de la homocedasticidad, que se llama heterocedasticidad, y es cuando no se cumple la igualdad en la varianza, significaría que a lo mejor nuestro modelo funciona muy bien para las personas jóvenes, para las personas entre 18 y 35 años funciona muy bien, pero que para las personas a partir de 50 años ese modelo no funciona bien. Bueno, pues eso tenemos que saber detectarlo y tenemos que saber corregirlo. Otro concepto avanzado, lo que son modelos lineales o relaciones lineales versus relaciones no lineales. ¿Por qué? Porque sobre todo si hacemos Machine Learning, hay algunos algoritmos que son lineales y otros que son no lineales. Es importante conocer el tipo de relación que tenemos en nuestros datos para saber qué tipo de algoritmo es el que tenemos que utilizar. Más conceptos. Otro palabra que se llama la multicolinealidad. Bueno, esto básicamente lo que significa es que nosotros no podemos, cuando estamos haciendo modelización y Machine Learning, no es bueno que las variables que utilizamos para predecir entre ellas estén muy correlacionadas entre ellas, por una serie de factores, ¿no? Pero no es bueno y el modelo va a funcionar peor que si nosotros sabemos identificar multicolinealidad, sabemos corregirla y, por lo tanto, que las variables que metamos en el modelo no estén correlacionadas entre sí. Otro concepto también avanzado sobre el que deberías investigar, bootstrapping. Bootstrapping es un concepto que básicamente lo que significa está muy relacionado con lo que decíamos al principio del teorema del límite central y demás. Lo que significa es como a partir de los mismos datos extraer muchas submuestras aleatorias dentro de esos datos. Y existen algoritmos avanzados, te puedo poner un ejemplo que sería Random Forest,
que se basan precisamente en este concepto y que gracias a este concepto consiguen funcionar mucho mejor. Entonces, de nuevo, no tenemos tiempo para entrar a explicar lo que es bootstrapping, pero te animo a que lo investigues por tu cuenta, porque es lo que te va a llevar a entender por qué un random forest funciona normalmente mejor que el algoritmo básico en el que está basado Random Forest, que son los árboles de decisión, ¿no? Y el motivo es por el uso del bootstrapping. Entonces, ¿para qué utilizamos todo este tipo de conceptos avanzados? Pues básicamente para hacer mejores modelos, para hacer modelos más avanzados, es decir, poder utilizar algoritmos más avanzados, y para poder personalizar modelos a situaciones concretas. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos modelizadores o muchos data scientists que ni siquiera conocen estos conceptos. Pero si al final tú sabes utilizar el software y sabes cómo hacer una regresión lineal con R o con Python, pues tú puedes hacerlo. Pero claro, eso te va a funcionar, digamos, en casos estándar. En casos que sean más difíciles, donde tú ya tengas que entrar a tocar cosas porque el algoritmo no está funcionando bien, el modelo no está funcionando bien y necesitas mejorar su capacidad predictiva, es ahí cuando conocer todo este tipo de cosas te va a ayudar muchísimo, porque vas a poder como identificar las causas y saber por qué el modelo no está funcionando. Y además vas a poder saber qué es lo que tienes que hacer para corregirlo. Entonces, eso es lo que diferencia un modelizador más del estilo informático, por decirlo así, que simplemente se coge todas las clases de una librería y empieza a utilizarlas por fuerza bruta y al final sale un resultado, y eso en muchos casos funciona, de un modelizador que tiene este conocimiento de estadística, que yo como data scientist te recomiendo que lo tengas para poder hacer esa personalización, ¿no? Y decir, espérate, si no me está funcionando bien, ¿por qué es? Las variables son normales, existe heterocedasticidad, a lo mejor estoy utilizando un algoritmo lineal cuando mis datos son no lineales, a lo mejor existe multicolinealidad en las variables predictoras, a lo mejor puedo utilizar algoritmos más avanzados que se basan en bootstrapping porque los conozco y los entiendo. Entonces, para eso precisamente es para lo que necesitamos conocer esta parte de los conceptos avanzados. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. Son ya casi media hora de vídeo. Si has llegado hasta aquí, pues significa que te interesa el tema, porque sin aguantar media hora es difícil. Pero bueno, yo creo que hemos dado muchas claves. Ha sido media hora, pero muy intensa, muy productiva desde mi punto de vista. Por resumírtelo muy rápidamente. ¿Necesitas conocer estadística? Sí, necesitas conocer estadística. Es una de las 6 cosas que tienes que saber para poder optar a puestos de Data Scientist. Ya te he comentado, si quieres conocer las otras 5, apúntate a este webinar donde pues, lo detallamos también, todo ese análisis que he hecho sobre más de 2.000 ofertas actuales de Data Science en LinkedIn, y ahí detallamos todos los resultados. Te invito a que te apuntes porque es muy interesante. A partir de ahí, la estadística que necesitamos no es especialmente avanzada. Básicamente necesitamos estadística descriptiva con esta serie de cosas que te he comentado aquí. Necesitas también conocer estadística inferencial, sobre todo desde el punto de vista de saber interpretar y saber trasladar cuando un dato puede ser estadísticamente significativo o no, y por lo tanto cuando tú puedes tomar, tu empresa puede tomar decisiones estando realmente seguro y confiado de que ese dato es correcto. Y necesitas también ciertos conceptos avanzados, pero seleccionados de una manera muy concreta. No necesitas saber otras cosas de estadística que son más complicadas, sino que esto es lo que necesitamos para aplicar a Data Science, y en este caso específicamente más a la parte de modelización. Y además de estos puntos, que son los que debes saber, pues he intentado también decirte el por qué debes saberlo, ¿no? O el para qué, qué tipo de situaciones, qué tipo de casos en tu trabajo como Data Scientist vas a necesitar tirar de la estadística, ¿no? Pues toda la parte más inicial de calidad y exploración, la descriptiva, toda la parte de garantizar que las conclusiones son válidas, incluso de cosas como resolver casos de uso concretos utilizando distribuciones, hacer escenarios y business cases, o mejorar los procesos mediante test A/B. Para eso te va a resultar muy útil la estadística inferencial, y sobre todo para la parte de modelización te va a resultar muy útil estos 5 conceptos avanzados que te he explicado. Así que nada más, pues lo de siempre, si este vídeo te gusta, compártelo, que eso al final ayuda mucho, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de Data Science for Business.